esta semana. Y les voy a compartir mi pantalla. Ok, les voy a hacer una pequeña presentación inicialmente. Ay, mi mouse anda un poco complicado. Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 7 de R para Ciencia de Datos. Este capítulo cubre la parte del análisis exploratorio de datos. Este es el libro que estamos utilizando, es el R para Ciencia de Datos, que está disponible en español de manera gratuita. Y lo pueden encontrar, les voy a mandar el vínculo por el chat, por si acaso no lo encuentran. Aquí está. Ok. Tenemos un código de conducta. Básicamente la idea es que todo el mundo se trate con respeto, que sean cordiales en la manera en que interactúan los unos con los otros. Y si alguien en algún momento se siente incómodo con algún comentario que alguna otra persona está haciendo, pueden comunicarse con nosotras, las que están marcadas como anfitrionas o coanfitrionas en la lista de participantes, y nosotros vamos a remover al participante que no está siendo cordial ni respetuoso con los demás. Nunca ha pasado, así que esperemos que sigamos con estas sesiones súper buenas y respetuosas. En el Zoom, si ustedes quieren hablar, tienen opciones de poner sus preguntas a través del chat. Tienen este botoncito ahí, se abre la ventana de chat y nos pueden escribir por allá. O si prefieren hablar, pueden levantar la mano. Eso está como parte de las interacciones, reacciones, les va a ir salir levantar la mano. Entonces levantan la mano y nosotros les activamos el micrófono. Más que nada para evitar que los micrófonos se activen sin querer a veces. Este es el GitHub. Anteriormente les pasé la dirección donde tenemos nuestro repositorio de esta tarde. Básicamente ustedes pueden ir a GitHub y bajarse todo el repositorio que en este momento contiene todas las sesiones que hemos tenido, no solo de Club de Lectura, sino en R-Ladies de Galápagos en general, o simplemente pueden darle clic derecho y bajarse ese script en particular. Entonces aquí tenemos los pasos súper fáciles, van a código, luego les va a salir esta dirección, básicamente URL, que les va a indicar dónde está la página web, y pueden utilizar esto para bajarse el repositorio directamente a RStudio, o pueden descargar un zip, que son un archivo de comprimidos que contienen todos los datos relevantes. Y hoy vamos a utilizar dos paquetes, el Tidyverse, que ya lo hemos visto anteriormente. Este es un super paquete, digamos, que está diseñado para el análisis de datos en general. Incluye paquetes que ayudan a importar información, a transformar los datos, limpiarlos y visualizarlos. Incluso también tiene la parte de modelos súper básica, que nos permite como que hacer todo el proceso de la ciencia de datos aquí. Y Palmer Penguins, que solamente contiene datos. En este caso son 3 especies de pingüinos que fueron recolectadas en la estación de Palmer en la Antártida. Por si acaso no recuerden cómo instalar los paquetes, simplemente pongan install.packages y entre comillas el nombre del paquete que están interesados en instalar. En este caso deberían tener el Tidyverse, como vimos anteriormente, y Palmer Penguins, que es una sola palabra. Y una vez que está instalado, esto solo tienen que hacer una vez la instalación del paquete. Pueden llamar al paquete utilizando la opción Library y el nombre del paquete. Noten que aquí ya no es necesario poner las comillas. Si las ponen está bien, pero si no las ponen no hay problema. Pero en Install Packages tienen que definitivamente poner las comillas, de otra manera no va a reconocer lo que están pidiéndole a este
esta función de install packages. Y por último les hablo de las R-Ladies. Las R-Ladies es un grupo que, como les decía anteriormente, nosotros tratamos de promover la equidad de género en la parte de programación en el lenguaje R específicamente. Tenemos capítulos por ciudades. Estamos, como ven, en estos polígonos morados son los países en los que estamos presentes. Son 57 países en total y tenemos más de 200 capítulos alrededor del mundo, incluidos 4 en Ecuador, 3 de los cuales están organizando estamos Galápagos, Guayaquil y Milagro. Y tenemos también un capítulo adicional, Barranquilla, que está en Colombia, que nos está ayudando en la organización de este club de lectura. Entonces aquí tenemos a Barranquilla, que se encuentra en Colombia. Tenemos a Galápagos, Milagro, Guayaquil, como ven acá, de Ecuador. Y estas son nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar más que nada a las de las leyes de Ecuador a través de Twitter. Cada capítulo tiene su propia cuenta. Barranquilla también tiene Instagram. Y tenemos también un canal de YouTube compartido para todos los capítulos de Ecuador llamado R-Ladies Ecuador, y Barranquilla tiene su propio capítulo llamado R-Ladies Barranquilla. Y estas son las redes sociales de los otros 2 capítulos que también están ayudando en la organización de estos eventos. Y hoy voy a ser la persona que está exponiendo este taller. Mi nombre es Denise Fierro Arcos. Yo soy bióloga marina, pero me gusta mucho programar, así que comparto con todos cada vez que pueda sobre programación. Como les mencionaba anteriormente, estamos cubriendo el capítulo 7, que es análisis exploratorio de datos, que es conocido como EDA, por sus siglas en inglés, Exploratory Data Analysis, y que incluye el proceso no solamente de transformación de datos, sino también la visualización e incluso la modelación. Entonces, como ven, este es el flujo que nosotros seguimos cuando programamos. Importamos los datos, los ordenamos, y esta es la parte que nosotros vamos a ver hoy, que es el EDA o el análisis exploratorio de datos. En realidad no hay como que pasos fijos que nosotros tenemos que seguir de cómo debemos analizar los datos, sino que más bien tratamos de hacer preguntas y encontrar respuestas a esas preguntas que estamos haciendo. Encontramos esas respuestas a través de la creación de diferentes tipos de gráficos. Y una vez que esos gráficos nos proveen alguna respuesta, nosotros nos podemos dar cuenta que quizás existe alguna otra pregunta que sea relevante, o podemos refinar un poco la pregunta que nos hicimos inicialmente. Y seguimos en ese proceso, por eso es que ustedes ven aquí que es un círculo. Entonces es un ciclo que sigue dando vueltas hasta que estamos contentos con las respuestas que hemos tenido a las preguntas iniciales que teníamos. Ups. No quería eso. Ok. Algunas definiciones importantes que vamos a utilizar en esta sesión es el concepto de la variable, que es una característica específica que nosotros podemos medir. El valor, que es el estado o alguna medida, cantidad que está relacionada a alguna variable en el momento en que fue medida. Por ejemplo, la variable puede ser peso y el valor puede ser 50 gramos. Entonces el valor siempre tiene que estar asociado a alguna unidad, porque si nos dicen peso 50, si nos dicen la unidad, no sabemos si es libras, si es gramos, si es kilos, toneladas. Entonces eso nos da el contexto. Y así podemos saber si es un objeto, un animal o una persona que es muy liviana o muy pesada. La observación es un conjunto de mediciones que son realizadas a un objeto en específico. Por ejemplo, si estamos midiendo, tomando medidas morfométricas de un humano, podemos medir la talla, el peso, por ejemplo. Entonces, si tenemos talla y peso, para mí, por ejemplo, yo sería una observación que incluye a esas 2 variables y los 2 valores asociados a esas 2 variables. Datos tabulares se refiere al conjunto de varias observaciones que están ordenadas. Es decir, cuando tenemos el peso y la talla, no solamente mío, sino de todas las personas, por ejemplo, que estamos en esta reunión, los podemos poner en una tabla tipo Excel, por ejemplo, y si están ordenadas, sea de... generalmente es por individuo, entonces tenemos un individuo por cada fila,
y tenemos las variables en cada columna, usualmente. La variación es simplemente la cantidad, la variabilidad que existen en los datos, o sea, cuánto los datos cambian en relación a una medida, un promedio, por ejemplo, una media. Entonces, por ejemplo, podemos decir, me invento, aquí en esta reunión, la media sería, no sé, 1.6 metros de alto que las personas miden, y la variación sería la diferencia de ese promedio con el valor de cada, de cada altura de cada persona. Y por último, la covariación, que es cuando dos valores dos o más valores varían de manera simultánea. Entonces podemos ver que altura y peso tienden a variar de la misma manera. Entonces, si una persona es más alta, va a pesar más, y si una persona es más baja, va a pesar menos. Y eso es todo por nuestra presentación. Entonces nosotros vamos a poner estos conceptos que hemos visto en práctica, y quizás tengan un poco más sentido. Así que vamos a cambiar a R. Por cierto, este es el repositorio que les mencionaba anteriormente. Este es el de Galápagos específicamente y tiene todos los talleres que hemos visto. Pero el que compartimos hace un momento, que Linda acaba de compartir también, incluye la sesión de hoy. Incluso tienen el PDF de la presentación que acabo de dar, por si acaso lo necesitan. Ahora vamos a R. Si necesitan que sea la pantalla un poco más grande, me lo pueden decir por el chat. Si no, asumo que está todo bien. Y Danis también se ha unido. Danis es parte de Art Ladies Barranquilla. Con ella también pueden contactarse si es que tienen algún, ¿cómo se dice? Algún problema o se sienten incómodas en algún momento. Ella también está ahora como coorganizadora, perdón. Ok, Alberto me dice que se ve bien la pantalla, listo. Entonces vamos a empezar. Como les decíamos, hoy solo vamos a utilizar dos librerías o bibliotecas, el Tidyverse y el Palmer Penguins. Asumo que ya las personas han instalado las librerías en su computador. Simplemente las llamamos utilizando library. Utilizamos estas dos y vemos que está corriendo, está pensando. Entonces nos dice aquí que ya, como les mencionaba anteriormente, Tidyverse tiene un montón de paquetes. Aquí nos dice los paquetes que está incluyendo nuestra sesión. Nos dicen los conflictos, es decir, si existen dos paquetes que tienen exactamente una función que está nombrada de exactamente la misma manera. Esta manera de llamar una función es simplemente para especificar de qué paquete viene cada función. Entonces podemos paquete, dos puntos, y la función. Ok, entonces vamos a acceder a los datos del Palmer Penguins. Penguins es de hecho una de las bases de datos que está incluida ahí. La otra se llama Raw Penguins, que tiene un poquito más de información. Pero vamos a trabajar con la primera, Penguins, que es sencilla. Entonces los vamos a cargar a nuestro ambiente de trabajo, que vemos aquí la pestañita Environment, y vamos a llamar Ping en vez de Penguins. Ping de pingüinos. Entonces vemos que ya apareció aquí nuestra base de datos. Vemos que tiene 344 observaciones, es decir, filas, y 8 variables que son las columnas que tienen los datos. Tenemos dos opciones. Podemos hacer clic aquí y nos aparece una nueva pestañita con la información contenida en la tabla, o podemos hacer uso de la función glimpse sobre pingüinos y nos va a salir una descripción de esa tabla. Entonces nos dice otra vez cuántas filas y cuántas columnas. Vemos que es exactamente la información de acá. Nos dice los nombres que de cada columna, especies, isla, el largo y el ancho del pico, por ejemplo. Nos dice el tipo de información que está incluida en cada columna. Entonces nos dice que es de tipo factor, la columna especies, pero vemos que el largo del pico, por ejemplo, es doble, que se refiere a un número que tiene decimales.
Tenemos enteros, integers en inglés. Como notan aquí, son números que no tienen decimales. En este caso, el peso del animal es un entero. Y eso es todo lo que tenemos, factor, dobles y enteros. Ok, una vez que ya tenemos una idea de los datos que están incluidos en nuestra base de datos, podemos pensar en preguntas que quizás que podríamos responder con nuestros datos. ¿Alguien se anima a darnos una respuesta por el chat quizás? ¿Qué clase de preguntas creen que podrían hacer con estos datos? ¿Alguien tiene algunas ideas? Tenemos aquí especies, la isla, ¿cuántas especies hay? Sí, esa es una opción. Tenemos también el largo y el ancho del pico, el largo de la aleta, el peso del animal, el sexo y el año. Porque podemos ver cuántas especies hay. Eso lo podemos hacer de manera rápida. Por ejemplo, podemos poner ping y le decimos que utilizando, lo podemos hacer de dos maneras. Vamos a utilizar la opción unique, que es de R base. Le decimos utiliza ping y le ponemos el signo de dólar. Recuerden que eso es para llamar a una columna. Y le decimos que especies. Entonces, las únicas resultados de la columna especies en la base de datos PIN. Y nos sale que hay 3, Adelie, Gentoo y el Chinstrap. Y de hecho aquí nos dice esos son los niveles, porque recuerden que eran factores y no eran simplemente palabras. Aquí hay otras informaciones, por ejemplo nos dice peso, promedio por especie, número de individuos por especie de islas, relación entre tamaño, sitio, relaciones morfométricas, nos dice Mónica. Claudia nos dice cómo fueron cambiando las especies por año. Y Rosa nos dice machos y hembras están igualmente distribuidos. Exacto, entonces nosotros comenzamos con esta parte que les mencionaba en la presentación inicial. Nosotros comenzamos con esas preguntas, las podemos anotar y podemos comenzar a hacer diferentes tipos de gráficos que nos ayuden a responder estas preguntas, las cuales todas son realmente válidas y podríamos contestarlas con esta base de datos. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el conteo de pingüinos por especie, que me parece que eso lo mencionó, el peso, algo similar. Número de individuos por especie, nos decía Luis. Entonces, esto respondería a la pregunta que hizo Luis. Entonces, como hemos visto anteriormente, nosotros podemos hacer un gráfico en ggplot de manera súper fácil, utilizando la base de datos que estamos interesadas, llamando a ggplot, que recuerde que es parte del tidyverse, por eso no llamamos a ggplot tradicionalmente. Definimos la estética, que nos dice qué información nosotros vamos a utilizar de base para nuestro gráfico. En este caso le vamos a decir, queremos que la variable x, el eje x, que es la parte horizontal, sea de especies. Entonces vamos a utilizar la información de especies en el eje X y vamos a utilizar geonvar. Entonces eso nos va a dar el conteo. Vamos a ver acá en nuestro, vamos a hacer un poquito más grande, vemos que están las 3 especies y están contando. Y si notan acá, nosotros no hicimos un conteo inicial, sino que simplemente dijimos geonvar que haga este gráfico. Y eso es porque la información como que por default hace que geonvar cuente el número de filas que están incluidos bajo ciertos grupos, en este caso especies. Por eso no tuvimos que contar primero y luego hacer el gráfico. Pero podemos ver qué tan acertado es este gráfico. Si queremos revisar, podemos decirle, ok, utiliza ping, utiliza count para contar y cuenta las especies. Entonces, ¿qué pasa si hacemos esto? Nos va a salir aquí la información en la consola y nos va a decir, otra vez hay 3 especies, Adelie, Chinstrap y Gentoo, y nos va a decir, estos son los conteos. 152 para Adelie, 68 para Chinstrap, que está más o menos por ahí, y Gentoo, que es 124. Entonces aquí vemos esto es 125, está un poquito más abajo. Entonces, sí, los dos nos dan los mismos resultados. Luego podemos también
hacer otros gráficos que nos permitan ver, por ejemplo, un gráfico similar a esto de barras, que cuando utilizamos con variables continuas, como el largo del pico en este caso, son llamados histogramas. Entonces, en vez de utilizar el geom, la geometría bar, que se refiere a las barritas, vamos a utilizar geom histogram, perdón, que es el histograma, utilizando, como les decía, esta variable continua, que es el largo del pico. Esa variable continua significa que simplemente nosotros tenemos medidas que son seguidas, que pueden ir de cualquier rango de medidas, dependiendo de la especie en este caso. Y otro tipo de variable continua sería, por ejemplo, el peso o la talla que mencionaba anteriormente en humanos. Entonces, si hacemos esto, vemos que nos da un gráfico, un histograma, que es similar al gráfico de barras que teníamos anteriormente, pero notemos también que nos dan aquí un par de mensajes. Eso no significa que haya errores, simplemente R se está comunicando con nosotros. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que por default, el geom histogram está utilizando beams, que es el ancho de cada barrita, de 30 nos dice. Y que deberíamos utilizar un mejor valor para mejorar nuestro gráfico. Y también nos está dando una advertencia aquí y nos dice que ha removido dos filas que contenían valores no finitos, es decir, NAs. Entonces nos está avisando eso porque si esperábamos ver alguna barrita que nos indique el número de animales que no contienen ningún tipo de información bajo el largo del pico, no lo vamos a ver porque en este caso la he excluido. Entonces, ¿cómo veremos el grosor de las barras? Como nos está aquí diciendo que sería mejor, simplemente bajo geomeans histogram, utilizamos la opción pin width y le digo, no quiero que sea 30, quiero que sea 5, quiero que sean más finitas. Lo demás es exactamente igual, los mismos datos, pero vemos que, más anchas. Entonces vemos que ya se pierde toda esa variabilidad que nosotros veíamos con cada una de las barritas, ya se pierde. O sea, la información es similar, pero la variabilidad está perdida porque hemos utilizado bandas tan anchas que es imposible decirlo. ¿Qué está pasando ahí? También podemos crear una tabla, por ejemplo, con los valores utilizados en el histograma. Entonces utilizamos aquí los conteos, luego les ponemos el cat width, le decimos, básicamente queremos saber cuáles son los números de observaciones bajo cada una de estas barritas. Por eso utilizamos el conteo, le decimos que haga estas barritas o estos grupos definidos por el ancho de 5, que es igual al pin width que hicimos acá, y que utilice la misma información, el largo del pico. Entonces nos va a salir la tablita. Como ven, se han creado estos rangos de información que van a coincidir con lo que vemos acá. Entonces vemos que aquí está en la mitad en 30, que es básicamente está entre estos dos valores. Entonces aquí te dice, esta barra cerrada significa que empieza en 27 y termina en 32.5. Y que hay un solo individuo aquí. En esta de 32.5, que es decir que empieza un poco después de 32.5, sería 32.51, por eso está ese paréntesis, hasta 37.5, que es más o menos hasta por acá, como vemos. Eso incluye 48 individuos, lo cual vemos acá. Y así, nos va dando los diferentes tipos. Y esto sí nos incluye cuántos NA existen. No como anteriormente, que nos decía que nos daba la advertencia que estaba removiendo 2 individuos, pero aquí de hecho en la tabla nos dice cuántos individuos no tienen datos. Jessica nos pregunta, siempre que deseas una nueva opción, por ejemplo, diferentes plots, ¿debo llamar a la base de datos? Sí.
Eso es porque, o sea, tienes la opción de poner, por ejemplo, como le hemos puesto acá, ping, el pipe y ggplot, o simplemente podemos poner ggplot, le damos los datos utilizando data igual a ping, luego ponemos coma y luego decimos, vamos a definir las estéticas. Vamos a hacer el mismo gráfico que hicimos anteriormente, que es este de acá, quizás con las barritas un poco más pequeñas para poder diferenciar. X va a ser el largo del pico, que está en milímetros. Y le voy a decir que utilice el geom histogram. Le voy a decir que utilice un ancho de banda in width, que es igual a, vamos a hacerlo 2, para que sea un poquito diferente. Entonces vemos que se ha hecho el mismo tipo de gráfico. Vemos que ya tenemos acá un poco más de información, porque tenemos grupos que son más pequeños. Podemos ver un poco más sobre la variabilidad. Es importante proveer de dónde vienen los datos, porque si solo les damos los nombres de las columnas y tenemos varios bases de datos, por ejemplo, el R no sabe exactamente de dónde provienen esos datos. Entonces tienes la opción de utilizar el pipe, ping seguido por el pipe, que es equivalente a hacer lo que acabo de hacer acá, que es proveer el dato igual ping sin utilizar ese pipe. Entonces tienes esas dos opciones. No es que una sea mejor que la otra, sino que es lo que te sirva, lo que te sirva más. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con pipes porque por lo general hago algún tipo de transformación de datos antes de hacer el gráfico, pero no necesariamente quiero guardar esa transformación. Ok, listo. Luego podemos ver, por ejemplo, la distribución de datos. Podemos nosotros definir grupos, por ejemplo. Entonces aquí vamos a utilizar otra vez el largo del pico y vamos a decir que queremos utilizar solamente individuos que tienen picos que sean menores a, en este caso, 45 milímetros, y que si tienen más de 45 milímetros van a tener picos grandes. Entonces, por ejemplo, queremos utilizar ping de pingüinos. Vamos a utilizar la opción filter. Vamos a poner bit length, que es el donde están los largos de los picos, y vamos a decir cualquier cosa que sea menos de 45, vamos a incluirlos en una nueva base de datos. Por eso tengo este signo de asignación a una base de datos que se llama pico pequeño, pico peg. Entonces, si corro esto solamente, vamos a ver que me está diciendo aquí que tengo una tabla nueva que tiene 176 observaciones y 8 columnas. Como vemos, son mucho menores a las 344 que teníamos, pero tiene las mismas 8 columnas. Entonces afecta el número de observaciones, pero no afecta el número de columnas. Y cuando le asigno algo, veo que ya me sale y se queda grabada. Ya no solamente la imprime en la consola. Podemos ver los resultados de esto. Vemos que son exactamente las mismas columnas, el mismo tipo de datos. La única diferencia es que ahora tienen menos observaciones. Y todas van a ser menores a 45 milímetros. ¿Cómo podemos verificar eso? Si vamos a pico pequeño, por ejemplo, y vamos al largo. Si nosotros presionamos acá, nosotros podemos ordenar los datos de manera de menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, aquí está de menor a mayor, vemos que empiezan en 32. Si damos clic otra vez, el final es 44.9, que es por debajo de los 45 milímetros que nosotros definimos. Y podemos visualizar estos datos de los pingüinos de pico pequeño. ¿Y por qué yo elegí 45 milímetros, por cierto? Es porque si vemos este gráfico, por ejemplo, vemos que hay esta división en el medio, que es de 45 milímetros aproximadamente. Si vemos esta en mitad de 40 y 50, entonces parece que hubieran dos grupos, unos pingüinos que tienen el pico pequeño y unos pingüinos que tienen el pico grande. Entonces por eso fui viendo, a ver, ¿existe alguna diferencia en realidad? Y
y qué detalles adicionales puedo ver si es que yo divido estos datos en dos. Entonces, por eso he creado esta nueva base de datos y ahora la voy a visualizar para ver si es que puedo encontrar algunos otros patrones. Entonces utilizo pico pequeño, otra vez voy a hacer un ggplot utilizando el mismo variable y voy a hacer otro histograma. Entonces vemos que un poquito más de ¿cómo es? De información adicional, porque aquí vemos que está todo en una sola, no vemos que hay mucha variabilidad, pero cuando solamente visualizamos esos pingüinos de picos pequeños, vemos que hay todavía una bastante variabilidad dentro de ese grupo de los picos pequeños. Entonces, si quisiera, por ejemplo, saber, estos pingüinos pertenecen a una especie en particular o vienen de todas las especies, porque recuerden que teníamos 3 especies inicialmente, ¿verdad? Entonces vamos a decir, ok, vamos a utilizar el pico pequeño todavía, vamos a llamar a ggplot, le voy a decir que ponga los largos del pico en X, tal como lo hemos tenido ahora, pero ahora le voy a agregar esta opción de color, para que cada barrita me salga el color diferente dependiendo de la columna especies en este caso. Voy a utilizar esta otra opción, Geom Frequency Poly, que de hecho no me va a dar barritas, sino que me va a dar lineecitas, y le voy a decir que tengo un ancho de banda de 0.5. O sea, cada 0.5 milímetros me va a dar como que un pico diferente. Entonces vamos a ver cómo me sale esto. Entonces vemos que esos picos salen en cada 0.5 y vemos que cada especie tiene un color diferente. Entonces algo que es obvio aquí es que la mayoría de los pingüinos que tienen el pico pequeño, como nosotros hemos definido, pertenecen a la especie Adelie, pero no hay muchos de la especie Chinstrap. Por ejemplo, vemos que solamente empiezan desde el 40.5 probablemente, y los Gentoo también así, desde el 40.5 más o menos comienzan a aparecer. Entonces, quizás esta no sea la mejor opción de presentar nuestros datos. Quizás no haya tal cosa como pingüinos pequeños, de pico pequeño y pingüinos de pico grande, sino que se deba a la especie. ¿Cómo podemos verificar esto? Podemos aplicar exactamente lo mismo que hemos hecho aquí para crear este gráfico en la base de datos entera llamada ping. Así mismo vamos a utilizar el largo del pico, cada lineecita va a variar con especies y vamos a utilizar el mismo tipo de gráfico. Como vemos, nos da otra vez ese advertencia que tenemos dos filas que no contienen ningún tipo de valor. Y efectivamente vemos que la mayoría de pingüinos de pico pequeño, que habíamos definido, de 45 milímetros o menos, pertenecen a una sola especie. Hay muy pocos de las otras dos especies que tienen pico pequeño, pero esa definición que nosotros hicimos quizás no sea la correcta, porque depende más bien de la especie. Entonces, este es el proceso que nosotros seguimos, como mencionamos hace algún momento, que nosotros hacemos alguna pregunta, en este caso, ¿cómo varía el largo de los picos? Y comenzamos a hacer varias gráficas que nos ayuden a responder las preguntas. Por ejemplo, vimos inicialmente que podría haber, cuando no definimos los grupos, las especies como grupos para poder visualizar la información, decimos quizás haya dos grupos, picos pequeños y picos grandes, pero cuando luego utilizamos esa información adicional de las especies, vimos que en realidad son variaciones que dependen más bien de la especie y no tanto solamente del pico. Entonces, ¿qué otras preguntas se nos ocurren? Podríamos ver, ¿cuál es cómo varía entonces el largo del pico? Quizás esto podría depender del tamaño de los animales, ¿no? Entonces, un animal con un pico más grande quizás sea un animal más grande.
porque como los humanos no tienen brazos más grandes, si es que son más altos, o piernas más pequeñas, si son personas más pequeñas o niños, entonces quizás podría ser algo similar. Entonces podríamos nosotros hacer otro tipo de gráficos incluyendo estas dos variables y ver la covariación como vimos anteriormente, si es que estas dos variables están siguiendo una misma tendencia. Entonces vamos a volver los histogramas. Como recuerdan, el histograma se ve así. En este caso le puse un ancho de banda de 0.5 y estamos viendo otra vez el largo de los picos, vemos que hay bastante diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunas preguntas. ¿Cuáles son, qué son los patrones que observamos? ¿Qué valores serían los más comunes? ¿Qué preguntas adicionales nos surgen? Pero como vimos, este gráfico quizás no sea el mejor para hacer esas preguntas porque no nos da la información completa, no nos da la información de las especies. Entonces vamos a incluir esa información. Vamos a utilizar pingüinos, vamos a utilizar, noten que aquí utilizamos fill, anteriormente, si subo un poco más arriba, utilizamos color. Esto es porque las líneas cambian de color, pero en el caso de las barritas, es el relleno lo que cambia de color. Si hacemos color, sería el color de afuera, los bordes lo que cambia, no el relleno. Entonces, por eso utilizamos la opción fill con las columnas o histogramas en este caso. Le damos un ancho de banda de 0.5 y estoy utilizando esta opción de posición igual Dodge 2, que básicamente nos dice, en vez de que las columnas nos salgan así, los conteos todos unos encima de otros, cuando lo haga por especie, nos va a salir una columnita al lado de la otra. Y la opción 2 del Dodge significa que va a dejar un espacio pequeño entre cada especie. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Entonces vemos que cada especie tiene un color diferente por fill. El ancho de banda es igual, 0.5, y tenemos la posición Dodge 2, que significa que, si lo hago un poquito más grande, que hay un espacio pequeño entre cada especie y que las columnas están unas al lado de las otras dependiendo del color de la especie, pero representan al mismo valor. Entonces vemos, por ejemplo, que hay un solape en el largo de los picos. ¿Qué sería esto? Como, esto es 45, sería como en 42.5 hay un solape en el que las tres especies están presentes, pero ya cuando llega más o menos al 47.5 por aquí, ya la especie Delhi no está presente, sino que está solamente el chinstrap y el gento. Entonces esta es una opción diferente a las líneas que les mostramos anteriormente, que es esta de acá, Geon Frequency Poly. Si no les gustaba mucho, porque a mí en realidad no me gustaba mucho esa opción de las líneas, decidí mejor hacer un histograma utilizando Geon Histogram y poniendo la opción de colores para cada especie. Entonces, ¿qué pasa si tenemos valores atípicos o aberrantes, como se les conocen? Outliers es el nombre de ellos en inglés. Nosotros podemos, al hacer este tipo de gráficos, nosotros podemos ver si existen esos valores o no. En este caso vemos que hay unos valores que sí son altos, pero no es una diferencia inmensa, entonces no podríamos decir, esto es muy diferente a lo demás, está raro. Es muy probable que sí haya pingüinos que tengan hasta casi 60 milímetros el pico. Entonces les voy a mostrar un ejemplo del valor aberrante. Entonces vamos a utilizar esta opción de datos de Star Wars, de las películas. Vamos a hacer un ggplot, perdón, un gráfico que va a utilizar la masa de cada uno de los individuos que está incluido en esa base de datos en el eje X, y vamos a hacer un histograma. Entonces si vemos este histograma, esto sí es un valor aberrante, o sea, vemos que la mayoría está aquí, ¿qué es esto? 500, esto debe ser como 250, están como menos de 200, creo que estaba en gramos, en kilos en esto.
pero vemos acá que hay uno que pesa más de 1500 kilos, ¿no? Entonces eso es súper extraño. Entonces podemos ver, podemos hacer un zoom en el área donde está ese valor atípico, por ejemplo, para verlo un poquito mejor, porque no sabemos si esto se refiere a un individuo, serán dos individuos, se me hace un poco difícil ver en relación al eje Y. No estoy segura de cuántos valores se refieren a esto. Entonces vamos a hacer como que vamos a ampliar esta área. Eso lo podemos hacer utilizando lo mismo que utilizamos anteriormente para crear este gráfico, pero le vamos a añadir esta opción adicional utilizando un más. Es Core Cartesian, que son coordenadas cartesianas, que es lo que estamos utilizando en este momento. Y vamos a decir que el eje Y va a tener ciertos límites. Este es el eje Y. Vamos a mostrar solamente del 0 al 5. Porque si vemos este es 10, este es la mitad, y vemos que esto está por debajo del 5. Entonces, si yo corro esto, vemos que los datos de acá se siguen mostrando hasta el 5, y aquí ya puedo ver que esto se refiere a un solo individuo, porque aquí tengo el 1 y vemos que esta lineecita es este. Entonces, un solo individuo el que tiene ese valor súper extraño. También podemos hacer la tabla que hicimos anteriormente, utilizando la opción de count, el code width, que nos da los grupos. Le voy a utilizar la masa otra vez y quiero que los grupos sean por cada 25 kilos, me parece que era esto. Entonces aquí vemos que hace los cortes cada 25 kilos y me sale que cuando llega a, ¿qué es esto? 1340 hasta 1360 hay un solo individuo. Entonces, ¿qué podríamos hacer si vemos nosotros una base de datos? Supongamos que estos sean humanos y vemos que uno de los humanos pesa más de 1000 kilos. ¿Qué harían ustedes con los datos? No sé si lo pudieran poner en el chat. ¿Lo borrarían? ¿Lo incluirían en sus análisis? ¿O qué creen que podrían hacer con este tipo de datos? No sé si alguien quisiera responder o levanta la mano. Ok, nadie se anima. Bueno, en realidad no hay como que... A ver, aquí tenemos una respuesta. Aquí dice revisar, Rosa nos dice revisar la boleta para verificar el dato. Quizás la persona tenía algún factor. Sí, eso es lo primero que yo haría. Rosa tiene toda la razón. Lo primero que tendremos que revisar es que si alguien al traspasar los datos de las hojas de campo, esto generalmente pasa bastante en biología, si es que al traspasar la información de las hojas de campo a la computadora, hubo algún error de tipeo y por eso en vez de poner, yo qué sé, 10, 100, puso 1000. Esa sería la primera opción. C. Cardona nos dice, yo lo eliminaría porque dentro de la masa de probabilidad no sería significativo. Sí, esa es otra de las opciones que tenemos. Si nosotros sabemos que hay un rango en el que pueden variar ese tipo de datos de peso, si estos fueran seres humanos, nosotros seríamos, definitivamente esto no es posible. Si no tenemos acceso a las hojas de datos en las que se recogieron esta información, entonces podríamos decir, no, esto definitivamente es un error, no lo vamos a incluir en nuestros datos, no vamos a quitar toda la observación porque puede ser que nos incluya más información, no solamente el peso, sino la altura, el sexo, educación, yo qué sé, cualquier cosa que estén midiendo. Entonces solamente sacaríamos este dato en específico y lo pondríamos como NA, por ejemplo, porque no tenemos un valor, no confiamos en que ese valor sea cierto. Mónica nos dice, depende, si es posible el valor lo dejo. Sí, y esa es otra opción, o sea, si estuviéramos hablando de elefantes y si es posible que un elefante, aunque no creo que sea posible, que va a ser en kilos, lo podríamos dejar. Como vimos anteriormente en lo de los pingüinos, si le damos un poco atrás, vimos que hay ciertos pingüinos
que tienen picos que son un poco grandes, pero que están dentro de lo que nosotros esperaríamos que el largo del pico sea. Danis dice que lo borraría. Sí, en este caso, por ejemplo, si estuviéramos hablando de humanos, si sabemos que todos estos son humanos, sí, definitivamente yo también lo borraría porque no tengo acceso a las bases de estos iniciales, las que recogemos en el campo, pero es imposible que un humano pese más de 1000 kilos. Realizar la nueva observación, sí, si es que tienes posibilidad de ir al campo otra vez y medirlo, y no tienes acceso a la información original cuando se recogió, para hacer la verificación, sí, esa es otra opción. Danis dice, después entrar en pánico. Tratamos de evitar eso. Pero eso creo que es una reacción normal, especialmente cuando tienes varios de estos datos. Si es imposible lo borro, sí. Entonces, como vemos, tenemos varias opciones y la opción que podemos tomar no es que siempre hay una correcta, no es que, sí, en todos los casos sabemos que es imposible, lo tenemos que borrar. No, si es que tenemos acceso a las bases de datos originales, podemos hacer verificación. Si no tenemos acceso a esas bases, si sabemos que no es posible un valor así, lo podemos ignorar. No es necesario sacar todas las observaciones, solamente podemos hacerlo para este valor en específico. Entonces, sí, solamente esa era la observación, que es posible tomar varios tipos de acciones dependiendo del contexto de los datos. No hay una sola decisión que sea correcta en todos los casos. Ese es el mensaje. Entonces vamos a volver a los pingüinos. Estos de aquí, si están interesados, Star Wars es parte, creo que era de dplyr, si no estoy mal, pero esta parte de, sí, dplyr. Esta parte dentro del paquete de dplyr que está dentro del super paquete de tidyverse. Entonces, ustedes pueden tener acceso a esto si es que ustedes quisieran verla. Y aquí te dice la información. Sí, es en kilos, la masa en kilos, entonces 1000 kilos un humano, imposible. Y te da otra información, incluso te da la especie que son, porque como recordemos en Star Wars no solamente están los humanos, hay varias otras especies dependiendo del planeta en el que vivan. Y aquí está el nombre del planeta, si tienen alguna nave, el vehículo y cosas así. No sé, me pareció súper, súper. A mí me encantaban las películas de Star Wars todavía. Ok, entonces volviendo a los pingüinos, vamos a ver otra vez los histogramas de los pingüinos y esta vez vamos a tratar de evitar que nos salga esta advertencia cada rato porque ya no quiero verla, no me gusta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos la opción de remover los valores NA. Por ejemplo, podemos hacer un filtrado utilizando la opción filter y CNA identifica a los datos que tienen valores NA y le vamos a decir que aplique esa función de buscar los valores NA solamente en el largo del pico. Entonces podemos confirmar que efectivamente solamente, como nos decía anteriormente, hay solamente 2 filas que contienen esos valores NA y vemos que la mayoría de información para esas observaciones específicamente no existe, no las han podido tomar por alguna razón. Entonces, en este caso, como no tenemos mucha información adicional, podríamos simplemente borrar esas 2 observaciones, pero si estamos interesados, por ejemplo, en cuántos individuos habían, esto sí nos serviría, porque aquí nos está diciendo que es un individuo de la especie Adeli y es otro individuo de la especie Gentoo. Incluso nos está diciendo en qué isla lo vieron. Entonces, no necesariamente tenemos que borrarlo, podemos mantener estas 2 observaciones, tal como manejamos la opción de los valores aberrantes, y esto va a depender de cuáles son nuestras preguntas. Entonces, si queremos evitar que estas 2 observaciones sigan causando esta advertencia, podemos decirle al geom histogram que utilice esta opción aquí, na.rm, que significa remover valores na. Y vamos a hacer que esa opción sea verdadera, que es igual a t de true, de verdadero.
recuerden que tenemos la opción de escribir true completamente o simplemente una T y vemos que cambia de color, está en naranja, pero si yo escribo TR cambia a blanco. Entonces cuando está en naranja significa que hace referencia a algo específico, como carácter especial casi, y por eso sabemos que es correcto. Este mayúscula, ¿sí? Y true también todo en mayúscula. Entonces, si yo corro, vemos que es exactamente lo mismo a la información que yo utilicé anteriormente, con la única diferencia que ahora estamos aumentando este NA.rm. Tal como lo hicimos, estoy segura que se hemos utilizado antes cuando hemos calculado cuestiones como promedios o algún tipo de cálculos que ignoren los valores NA. Entonces, si yo corro esto, vemos que ya no tengo esa opción de esa advertencia que cada rato me dice, mira, tienes valores NA, porque ya les expliqué que quiero que los excluyas, quiero que los remuevas. Entonces, los datos en sí no cambian, tengo todavía 344 observaciones, pero ya no las incluye en este gráfico específicamente. La otra opción es simplemente especificar antes de hacer el gráfico, quiero que utilices ping, y esto es lo que Jessica preguntaba hace un momento, siempre tengo que utilizar el pipe, no necesariamente, pero si yo quisiera hacer alguna manipulación, por ejemplo, en este caso le voy a decir que utilice ping y drop NA, que es que saque los valores NA solamente del largo del pico. Quiero que los demás valores sí los incluya. Entonces, si yo corro esto, vemos que hay 332 observaciones, no, perdón, 342 observaciones, que son 2 menos a las de la dataset original. Y esto de aquí lo voy a mandar a ggplot. Y esta base de datos manipulada va a ser utilizada como la data base para hacer el gráfico. Que vemos que es exactamente el mismo al que hicimos anteriormente, en que no hay ninguna diferencia. Cuando simplemente le dijimos que ignore los valores RM, perdón, valores NA, pero en este caso lo removimos de un espacio, un paso previo y luego hicimos el gráfico. Entonces vemos que tampoco nos sale advertencias de algún tipo. ¿Y hay alguna pregunta hasta ahora, por si acaso? Veo que no hay. Ok. Entonces vamos a la covariación, que como vimos en la presentación inicial, se refiere a cuando las variables varían o tienen una tendencia similar y varían de manera simultánea. Entonces queremos ver, por ejemplo, vamos a utilizar otra vez las especies, como información adicional en este gráfico de barras. Así que este gráfico de barras va a ser un poquito diferente porque ya las especies están marcadas en colores diferentes y en vez de estar una encima de la otra, lo pone una al lado de la otra para que sea más fácil comparar. Entonces podemos hacer una pregunta aquí. ¿Será que los pingüinos Adelie tienen picos más pequeños porque que los Kentus y Chimstra porque el tamaño de los animales es un poco más pequeño? Entonces vamos a ver si hay una covariación entre el largo del pico y el peso del animal. ¿Cómo hacemos eso? Podemos hacer primero un histograma separado del peso del animal. Utilizamos otra vez básicamente el mismo tipo de gráfico, un histograma. Nota que aquí ya utilizamos el peso del animal, body mass en gramos, en vez del pin length. Lo ponemos también como especie y vamos a ignorar cualquier valor NA para que no nos salgan estas advertencias y vamos a hacer la posición Dodge, que como ven es súper similar a lo que hicimos anteriormente. En vez de estar separaditas un poquito, están unas pegadas a las otras, las especies. Entonces vemos acá. Entonces como no hemos dado un ancho de banda, ven que aquí sí le pusimos, acá no le pusimos nada, entonces nos está dando otra advertencia que
Recuerda que puedes mejorar esto dando un valor específico, utilizando la opción Big Width. Entonces aquí vemos que tal como antes, los Adeli tienden a tener un pico pequeño y tienen un peso pequeño. Pero algo que también que podemos notar es que los chinstrap también son animales pequeños, pero si notamos en los picos, los chinstrap están más bien con picos largos. Y los Adeli, perdón, los Gentoo, esos sí tienen picos largos, pero también son más grandes, son más pesados. C. Cardona pregunta, si quiero borrar todos los NA de la base de datos, ¿sería drop NA a la base? Sí. Entonces, cuando utilizamos, eso es en referencia, ya voy a volver a esto, vamos a un poquito más arriba. Eso es en referencia a lo que hicimos aquí. Entonces, esto, cuando utilizamos el drop NA, especificamos la columna en la que nosotros estamos viendo esa información. Pero si queremos borrar todas las filas que contengan NAs en cualquier columna, borramos esto y le ponemos solamente drop NA. Entonces, supongamos que haya una tercera columna en la que, perdón, una tercera observación o fila en la que hay un NA, pero no en el largo del pico, sino en el peso. Entonces, eso también lo va a ignorar, a pesar de que sí existe un valor para el largo del pico. Si lo hacemos de esta manera, sin especificar exactamente dónde tiene que ubicar esos valores NA, va a sacar esa fila completa. En este caso, no recuerdo si existen más valores NA. Sí, 333. Recuerden que antes eran solamente 2 los animales que no tenían valores para el largo del pico. Pero cuando no especificamos que solo busquen el largo del pico, nos botó que son 11 filas. Entonces hay 9 filas adicionales en las que no existen valores en la columna que no sea el largo del pico. Entonces, claro, si es que quieren hacer eso, porque eso es parte del análisis que están haciendo, es correcto, pero si es que están tratando de utilizar la mayor cantidad de datos para una variable específica, entonces es preferible que especifiquen la variable o la columna en la que están interesadas en que se revisen si hay NAs o no. Espero que eso haya respondido a tu pregunta. Si no, me avisas. Ok, entonces estamos acá, comparando los largos del pico con el peso del animal. Entonces, otra manera en que nosotros podemos, listo, otra manera en que nosotros podemos la distribución de datos es utilizando los gráficos de cajas. No sé si los hayan visto anteriormente, pero es súper sencillo de hacer. En este caso, sí tenemos que especificar cuál es la variable y y la variable x. Antes solamente especificamos una variable y nos hacían los conteos de manera inmediata, utilizando la opción de histogram o bars. Pero en este caso, cuando hacemos los gráficos de cajas, tenemos que decirle cuál es nuestro eje X y cuál es la información que va a ser en el eje Y. En este caso quiero especies en el eje X y en el eje Y voy a utilizar la información que tengo de la masa, del peso del animal. El guión-boxplot es de los gráficos de caja y estoy utilizando la opción de remover cualquier valor NA. Entonces esto me va a dar una idea de cómo varía la información dentro de la columna de, en este caso, peso del animal. Entonces vemos que los Adelis y los Chinstrap tienen un peso similar. Estos puntitos se refieren a valores aberrantes en relación a esta especie en particular. De hecho, te dicen, tú puedes cambiar cuándo salen estos puntos, porque esto depende de la variación en relación al promedio. Me parece que era como más de una y media desviación dental estándar del promedio es un valor aberrante.
pero ustedes pueden hacer eso, cambiar esto, si ustedes quieren definir un valor aberrante de una manera diferente, y la manera en cómo podemos hacer esto, ya podemos definir, por ejemplo, ay, ¿por qué sí, mayúsculas? Pues usamos geon-box-plot en la ayuda, en la pestañita de ayuda, ponemos geon-box-plot. Aquí tenemos estas opciones de outliers, outliers, outliers. Entonces, hay una de esas opciones en las que nosotros podemos, outlier se refiere al valor aberrante, en las que nosotros podemos definir cuándo ese valor aberrante sucede. Y de hecho, aquí en la orientation, las estadísticas, aquí nos está diciendo, por ejemplo, cuándo aparecen los valores aberrantes, cómo definen el largo de las patitas estas que vemos aquí, que no me recuerdo cómo se llaman en español. Entonces todo eso puede ser definido aquí, pero aquí te da la explicación de exactamente, perdón, es 1.5 por el intercuartil, lo que define la distancia del valor aberrante. Aquí está toda la información y aquí te dan opciones de cómo puedes cambiar eso. Pero este es el default. También quisiera, por ejemplo, si quisiera yo ordenar estas cajitas y quiero decir que quiero ordenar las especies de alguna manera en específica. Por ejemplo, aquí me están saliendo el Adeli primero, Chinstrepiguento, porque está utilizando los niveles de la columna especie, que es un factor. Y los factores están ordenados por alfabéticamente, A, C y G. Entonces, si yo quiero darle un orden en particular, yo puedo utilizar, por ejemplo, ggplot. Sabemos que Y es la masa, la dejamos igual, pero en X vamos a incluir esta información adicional. Entonces, ¿qué significa esto? Parece largo, pero no es tan malo como parece. Entonces, estoy utilizando la función fct reorder, que se refiere al reordenar factores. Le estoy diciendo que utilice especie, que es lo que utilicé anteriormente como el eje X. Estoy utilizando acá. Le estoy diciendo que reordene utilizando la masa de los animales. Entonces, especie va a ser ordenada por la masa. Este punto fun se refiere a la función. Le voy a decir que utilice la media, que es lo que ustedes ven representado aquí en la cajita. Entonces va a utilizar la media del peso del animal para ordenar especies. Adicionalmente le estoy diciendo que remueva cualquier valor NA, como hemos hecho anteriormente, y este punto test se refiere a descendiente. Queremos que la información esté de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, como le puse que descendiente sea verdadero, entonces lo va a hacer de mayor a menor. Todo eso va bajo la opción X, porque el eje X es el que va a cambiar. Alberto dice bigotes. Sí, bigotes. Eso es como se llaman estas lineecitas. Entonces, todo esto lo aplicamos bajo el eje X, porque solamente queremos que afecte el orden de los factores que están utilizados en el eje X. Y luego le incluimos, obviamente, qué tipo de geometría vamos a utilizar. En este caso es el gráfico de cajas. Entonces, recuerden que aquí están incluidos de manera alfabética los factores en el eje X, pero al hacer este reorden de los factores, el quinto aparece primero, porque recuerden que nosotros dijimos que aparezcan de manera descendiente, o sea, de mayor a menor, y que se base en la media del peso del animal. Entonces, como ven aquí, están casi iguales estos dos, pero van de mayor a menor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comparar variables categóricas, por ejemplo? Tenemos especies y el sexo del animal, por ejemplo.
podemos utilizar, por ejemplo, los pingüinos. Vamos a utilizar ggplot otra vez. Eje X y Y vamos a definir, porque estos de aquí que utilizamos son variables categóricas en el eje X, pero es una variable continua en el eje Y. Entonces, en ese momento es como, ¿cómo le hacemos para mostrar esta información si es que esta variable aquí no fuera continua como el peso, sino fuera categórica como el sexo en este caso? Entonces, vamos a utilizar las dos variables, tal como lo hicimos anteriormente. Definimos qué está en el eje Y, qué está en el eje X, y luego decimos que utilice la opción GONCOUNT. Entonces aquí nos da, básicamente este gráfico va a variar el tamaño del punto de acuerdo al número de individuos que cumplan esas condiciones. Entonces el Adeli, por ejemplo, las hembras, parece que son un poquito más que los machos, y casi no hay ningún individuo que tengan valores NA. Podemos también hacer, otra manera de hacer esto es utilizando como que recuadros, porque eso como que no se ve muy bien, es difícil comparar. Podemos poner, por ejemplo, utilizando pingüinos, podemos decir, ok, quiero que cuentes los individuos por especie y por isla, y utilices esta información para crear un gráfico. Las especies va a ir en el eje X, la isla va a ir en el eje Y quiero que cada recuadro vaya a variar el color de acuerdo a la información en N. N es simplemente los conteos que resultaron de count. Entonces les voy a mostrar, por si acaso no hayan visto esto antes. Eso es lo que sale, nos utiliza especie, utiliza isla y cuenta el número de individuos, como vemos count, en cada una de las observaciones que cumplan esos dos requisitos. Entonces por eso utilizo yo N como el relleno. Entonces van a salir, esto es un poquito mejor, más fácil de comparar, porque el color va a variar un poco de acuerdo al número de individuos en este caso. Entonces es más fácil de ver la diferencia, al menos para mí, que utilizar este tipo de gráficos. Si hacemos dos variables continuas, por ejemplo, si queremos, como veíamos, nos hicimos la pregunta anteriormente sobre el peso y el largo del pico, podríamos hacer un gráfico de puntos, por ejemplo. Entonces ponemos, las estéticas van a ser en el eje X, vamos a tener el peso, en el eje Y vamos a tener el largo del pico. Generalmente el eje Y se lo utiliza cuando es una variable dependiente. Nosotros decimos que el eje X es la variable independiente. O sea, eso no va a variar, pero el pico sí va a variar de acuerdo al tamaño del animal. Por eso lo he puesto de esa manera. Y lo voy a utilizar los puntitos. Entonces me va a dar este tipo de gráficos. Entonces podemos ver aquí como que, parece que sí, que los animales que tienen un pico un poco más pequeño, que están aquí abajo, como que tienden a tener pesos menores también. Aunque no siempre es cierto. Por ejemplo, hay este que tiene un pico relativamente largo, uno de los más largos aquí, pero tiene un peso pequeño. Entonces podemos estar incluyendo más gráficos para que nos ayuden a ver exactamente qué es lo que está produciendo esos patrones que nosotros podemos ver. Entonces podemos, por ejemplo, utilizar este tipo de gráficos, BIN 2D, utilizando la misma información que incluimos anteriormente, que nos dan como que así mismo cuadritos que varían de acuerdo al color. La verdad es que todavía no son muy claras esas observaciones, qué es lo que está haciendo que esos patrones surjan. Pero podría, por ejemplo, a esta parte de aquí, podría decirle que varía un poco, por ejemplo, el color de acuerdo a la especie, para darme un poco más información, para ver si es que esto tiene algún tipo de influencia. Ay. Perdón, es color, no fil, porque es un punto.
Entonces vemos que, mira, o sea, sí como que varía con el peso y la masa, pero también parece que la especie tiene una influencia ahí, tal como vimos anteriormente. Podemos también crear gráficos de cajas, como vimos anteriormente, en el que nosotros definimos grupos, por ejemplo, por la masa de los animales. Entonces, si corremos esto, podemos ver que hemos utilizado el eje X para la masa del animal, el eje Y para el largo del pico, y le estoy diciendo que para las cajitas utilice grupos, y los grupos van a estar definidos, como vimos anteriormente, el cost width, que hace los grupos de acuerdo a cierta variable y a cierta información que le dé. Entonces le digo que haga esos grupos utilizando el body mass, como os dice en el eje X, que varíe cada 500 gramos. Entonces por eso vemos aquí que están, por ejemplo, está centrada en 3500, centrada en 4000, centrada en 4500 y así. Entonces va haciendo esos grupos y vemos cómo se distribuye esos datos entre la masa y el largo. Entonces vemos aquí que hay sí unos animales que tienen una masa pequeña, pero unos picos súper gigantes. Entonces, esto como que nos da un poquito más de información de cómo varían dos variables, si varían de la misma manera o no. En este caso como que sí, de cierta manera varían, pero hay algo más atrás que está como que haciendo que estos patrones aparezcan. Y también podemos utilizar en este gráfico, podemos utilizar el bar width iguals a verdadero para que el ancho de la caja, si vimos anteriormente, las cajas todas eran igualitas, ¿no? Del mismo ancho. Entonces podemos hacer que varíen el ancho de la caja para que nos dé una idea no solamente de cómo varían las observaciones, sino de cuántas observaciones nosotros tenemos en cada grupo. Entonces aquí vemos así, tenemos datos entre, ¿qué es esto? 40, 30, en 25 más o menos, hasta un poco más de 50, pero no sabemos cuántas observaciones hay. O sea, estas pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Pueden ser, como pueden ser 20, como pueden ser 50, no sabemos exactamente. Pero cuando utilizamos la opción de bar with t, vemos que al menos podemos ver, no quizás cuántas observaciones en total hay, pero podemos ver que hay menos observaciones con el pico pequeño y peso pequeño que el siguiente grupo. Entonces nos da información adicional que puede ser de ayuda, básicamente. Entonces, si volvemos a las relaciones de masa y pico, podemos ver que sí existe algún tipo de relación, que puede haber una covariación entre estos dos variables en particular, pero ¿cómo sabemos si es algo real? Si es que solo nos parece. Para eso nosotros podemos utilizar estadísticas y es la parte de modelos que les incluía en la explicación inicial. Entonces, para saber si hay algún tipo de relación, podemos utilizar una regresión lineal simple, que es la función, LM de Linear Model, o regresión lineal, en el que vamos a incluir al largo del pico como la variable dependiente. En este caso, siempre va variable dependiente, o sea, la que va en Y, seguido por este simbolito, le dicen tilde en inglés, no estoy segura cómo se llama, virgula, creo que es virgulilla o algo así en español. Y luego tenemos la variable en el eje X. Entonces, dependiente, virgulilla, independiente. Entonces, básicamente le estamos preguntando que si es que esta variable varía de la misma manera que la masa del animal. Aquí le estamos definiendo de dónde vienen los datos utilizando la opción data y le estamos diciendo que estos datos vienen de pingüinos de la base de datos que hemos utilizado hasta ahora. Vamos a correr esa línea y va a guardar, como hemos visto, la variable de asignación a modelo. Entonces vamos a ver que tenemos ya modelo acá.
podemos ver la información de nuestro modelo utilizando la función summary modelo, y nos da aquí un resumen de los resultados de esta regresión lineal. Entonces aquí nos está diciendo, esta fue la fórmula que utilizaste inicialmente, y aquí te dan los residuales, los coeficientes, básicamente. Aquí podemos ver que, por ejemplo, el peso del animal es algo que sí es significativo y que está influenciando al largo del pico. ¿Cómo sabemos que es significativo? Porque aquí te está diciendo que el valor P, si es menor a 0.5, generalmente se utiliza en biología, que hay 95% de probabilidades que lo que estemos viendo sea real y no sea algo producto de la variabilidad normal. Que hay bueno, que si es menor a 0.5 es algo que nosotros vamos a aceptar que sí es cierto. Y también nos dan esas estrellitas. Entonces nos dice aquí que qué tan significativo es. Y aquí nos dice que si es lo que utilizamos en biología, que es 0.5, es solamente una estrellita, pero nos está dando 3 y nos dice que esto es relevante en, a un nivel de 0.01, que es 99.9% de probabilidades de que esta variabilidad que estamos viendo, esta relación, sea cierta. Básicamente eso es lo que nos está diciendo. Y este adjusted R-square significa básicamente cuál es la variabilidad que está explicando. Entonces aquí nos dice que el peso del animal nos explica un 35.23% de la variabilidad que nosotros observamos en el largo del pico del animal. Entonces vemos que nos explica más de la tercera parte de la habilidad, y esta es una relación que es significativa. O sea que nosotros podemos decir que sí, esto es cierto, que es muy poco probable. De hecho, es 0.01% de probabilidad de que esto no exista. Pero, ok, ya vemos, eso parece que suena bien, parece que estaríamos como que encontrando un patrón que es bueno, pero también tenemos que ver cómo se comportan estos resultados. Si es que estos resultados nos están dando información buena porque nuestro modelo inicial es bueno. Si hemos definido el modelo bien, básicamente. Para saber si es que hemos definido el modelo bien, tenemos ciertas gráficas que nos ayudan a decidir si esto es cierto o no. Vamos a utilizar la opción plot sobre modelo, los resultados, y nos va a crear ciertos gráficos. Entonces aquí vemos que dice que aplaste Enter para ver el siguiente gráfico. Entonces aquí me está dando el resultado de los residuales, que es la información que no fue explicada por el modelo, y fitted, que son los valores que fueron las predicciones del modelo. Entonces básicamente lo que tenemos que ver aquí es que sí existe, si los puntitos básicamente están apareciendo en nuestro gráfico de una manera aleatoria, o si están teniendo algún patrón en específico. En este caso vemos que como que sí parece que estuviera aleatorio, pero también vemos que hay más puntitos en este lado del gráfico. Y esta lineecita aquí aparece para darnos una idea de si es que si estos resultados se están comportando bien, se está bien definido nuestro modelo. Entonces mientras más cercana está esa rayita a la horizontal, es mejor. Entonces sí, como que es bueno, pero no tan bueno, básicamente. Eso es lo que nos está diciendo este resultado en específico. Entonces vemos que aquí tenemos la opción de darle Enter otra vez para ver el siguiente plot. No sé si han visto eso anteriormente. Este es un plot QQ que básicamente nos da la distribución de los datos. Como vimos anteriormente con los histogramas, nos daba la distribución que teníamos los datos, y el QQ nos está diciendo si es que la distribución de nuestros datos es normal o no. O sea, que hace esa campanita, no sé si han visto anteriormente, la distribución normal siempre es como que es grande en la mitad y luego tiene unas colitas
a cada lado y es simétrica en ambos lados. Esa es como que la, la población ideal, la distribución ideal. No siempre es así, muy generalmente no es así, pero el modelo es mejor si es que nuestros datos se apegan a esa distribución. ¿Cómo nosotros sabemos si nuestros datos están apegados a esa distribución o no? Utilizamos la lineecita que está aquí, la punteada, y la idea es que los puntitos, que son nuestras observaciones, estén lo más alineada a la línea como sea posible. Entonces vemos que la mayoría está, pero los valores que están más hacia los extremos no se apegan a esa línea. Entonces esto nos está diciendo que no está, los datos no están normalmente distribuidos. Entonces eso no es algo muy bueno. Ya tenemos dos señales de que quizás nuestro modelo no sea lo mejor. Como vimos acá, hay ciertos patrones aquí que quizás no sean lo mejor porque tienen que ser aleatorios. Aquí no se apega a la distribución normal. Vemos otro gráfico. Esto nos está diciendo básicamente si la desviación de los residuales, o sea, lo que no explicó nuestro modelo, esa es si está distribuido de manera estándar o no con relación a los valores predichos por el modelo. Y otra vez vemos que esto debería estar distribuido de manera aleatoria y vemos que no es así. Entonces, y esta lineecita también tiene que estar lo más cerca posible a la horizontal. Y vemos que no, que donde están la mayoría en este montón de observaciones ahí, esta línea está cambiando. Entonces, esto otra vez nos está diciendo que esto no está muy bueno. Y vemos el último, ¿cómo se llama? El último gráfico. Y vemos que está diciendo los residuales y la distancia de Cook. La distancia de Cook básicamente nos dice si estos valores son muy raros y no están incluidos en el ¿cómo es que se llama? No deben estar incluidos en nuestros datos o deberíamos tener algún tipo de transformación. En este caso, vemos que la distancia Cook no aparece, que es esta lineecita punteada roja, lo cual quiere decir que la mayoría de nuestros datos, o sea, todos nuestros datos están dentro que pueden ser utilizados, no hay problema con ellos, pero nos está diciendo que estos datos que tienen los valores son valores que podrían estar influenciando demasiado los resultados que nosotros tenemos. Entonces, todo eso nos está diciendo que quizás debamos replantear nuestro modelo, porque tenemos así problemillas por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos volver a nuestros gráficos. Como hicimos anteriormente, podemos poner el peso del animal, el largo del pico, pero esta vez lo vamos a poner coloreado ¿cómo es por las especies. No hay problema, Claudia. Esto queda grabado por si acaso quisieras ver esto más tarde. Entonces, como vimos anteriormente, a esta especie como que no cumple con esa covariación tan bien como los Gentoo y los Adeli. Entonces podemos incluir esa información en nuestro modelo. Entonces vamos a hacer un modelo 2 en la que vamos a hacer el modelo lineal otra vez. Otra vez el largo del pico va a ser la variable dependiente, pero el independiente vamos a utilizar el peso del animal más las especies. Entonces estas dos variables van a ser incluidas para tratar de explicar el largo del pico. Y esto viene de los datos pingüinos. Entonces corremos este segundo modelo, hacemos otra vez ¿cómo es que se llama? El resumen que nos explique los resultados de este modelo. Vemos otra vez que nos da la fórmula inicialmente. Y aquí nos dice que, de hecho, todos ¿cómo es que se llama? Las variables son significativas. Si vemos acá, todas tienen un valor menor a 0.5. Y nos dicen que estas variables, la masa del animal y el chinstrap y el Gentoo, explican el 80.63% de la variabilidad del largo del pico.
Entonces eso es muchísimo mejor que antes, que nos explicaba el 30 y pico por ciento, si no recuerdo mal, 35%, ahora nos está aplicando el 80%. Y aún así, a pesar de haber incluido una información adicional, sigue siendo significativo. Entonces esto está, vemos que está mucho mejor que el anterior, mucho mejor resultados. Y vamos a hacer el análisis, la visualización de los datos como vimos anteriormente. Entonces vemos que la línea esta de los residuales y las predicciones está un poco mejor, pero todavía vemos que hay como que ciertos grupos y no está tan aleatoria como digamos, pero como que se está comportando un poco mejor que la anterior. Si volvemos a la distribución normal, vemos que ya está muchísimo mejor apegada a la línea que la anterior. Si recuerdan, esta parte especialmente está alejada de la distribución normal y esta vez ya está muchísimo más apegada. Tenemos dos valores que nos dice que verifiquemos que están un poquito alejados. Lo mismo acá. Nuevamente aquí nos dice que la distribución de la variabilidad de nuestros datos está un poco mejor que antes, pero vemos otra vez esos patrones como que hay dos diferentes grupos ahí. Pero está otra vez un poco mejor que antes y nos dice los residuales, vemos que todos están dentro de esa distancia de Cook, que nos dice que ninguno de nuestros datos tiene una influencia muy grande dentro de nuestros resultados, pero nos dice que hay si estos tres datos, las líneas 294, 186, 307, que quizás valga la pena revisar porque sí pueden ser un poquito, pueden tener un poquito más influencia que los otros datos. Entonces vemos que ya el modelo mejoró un poco. Todavía podría ser un poquito, mejorar un poquito más. Podríamos ver que otras variables podrían estar influenciando estos patrones que vemos, pero ya vemos que estamos llegando como que a una mejor definición de este modelo. Como decíamos anteriormente, esto es un proceso que ocurre en un ciclo, entonces esto puede ser que nos lleve a otro tipo de preguntas. Y vamos a ver más de modelos en las siguientes sesiones sobre modelos lineales, modelos de regresión, que van a entrar un poco más en detalle en esto, que quizás haya sido muy como que por la superficie. Ok, y eso es todo por hoy. Carmen nos dice, ok, que también se tiene que ir, no hay problema. ¿Cómo es eso? Queda grabado, va a estar en YouTube como siempre. Y sí, eso es todo por hoy. No sé si alguien tenga algún tipo de pregunta en este momento. Si algo no quedó claro. Bueno, Alberto dice que ha sido una buena introducción a los modelos. Ok, me alegro porque no sabía si iba a ser mucho o no, porque puede ser algo un poco complicado de entender. Sí, C. Cardona, tienes una pregunta. Déjame activarte el micrófono. Listo. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por tu charla sobre análisis exploratorio de datos. Me parece bastante interesante. Bueno, Gracias. mi duda es la siguiente. Tú mostraste cómo crear variables categóricas a partir de variables continuas. En el caso que tú utilizaste, eh, construiste rangos de valores. La pregunta es, si yo quiero un número determinado de rangos, ¿cómo puedo hacer esa construcción? Gracias. Ahí está, mi micrófono otra vez. Sí, tienes la opción, esto era en CodeWith. Esta es la opción que yo utilicé para crear esos rangos. Hay varias opciones que tienes aquí, por ejemplo, tienes COTS intervals, tienes COTS números y tienes el COTS width. El COTS width, tú le dices el rango que quieres incluir en esos grupos, pero el COT number, tú le puedes decir quiero que haya cierto número de grupos, sin importar cuánta sea la distancia
de los valores, digamos. Entonces, si lo calcula solito, o sea, no importa, tú no estás como que, quiero que sea cada 500 gramos, sino que quiero que haya 5 grupos y tú defines ahí cómo se ve. Entonces, vamos a regresar. Este es el gráfico que creo que al que te referías. Vamos a hacerlo con ese mejor porque todos están iguales. Entonces podríamos hacer aquí abajo, Scott, déjame ver que no me acuerdo, number. Podemos el valor, el que queríamos basar la información y podemos poner el número de grupos. Entonces acá hay 2, 4, 6, 7. Por ejemplo, si queremos hacer 5, le ponemos el code number 5 y vemos que ya hay 5 grupos y nos está dando rangos de valores que varían un poco de acuerdo a la masa del individuo, pero nos da 5 grupos en total. Entonces esa es una opción que tú podrías utilizar. No sé si respondí tu pregunta o si hay algo adicional. Sí, respondiste la pregunta. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional, por si acaso? Vamos a poner esto, número de grupos, y voy a incluir esa información en el repositorio por si alguien la quiere bajar otra vez para que tengan esta información adicional. ¿Tienes una pregunta? Sí. Ahí te activé el micrófono. Gracias, qué pena. No te preocupes. Precisamente en esa línea, por ejemplo, en la 213, tú estás usando pipe y después de ggplot empiezas a usar más. ¿Tú sabes por qué es así en vez de usar el pipe? Gracias. Esto es parte de los más, es parte del ggplot. Entonces ggplot utiliza más como que porque la idea de ellos es como que hacer aumentar capas. Entonces creo que el más tiene un poco más sentido en ese contexto. Entonces empiezas con la capa base, que si nosotros solamente corremos, por ejemplo, los pingüinos con la capa base, nos va a salir los ejes. En este caso hemos definido X y Y, que es la masa y el largo del pico, pero no nos va a salir nada adicional. Entonces le incluimos, poniendo un más, incluimos sobre esta capa el geoplot, la geometría de las cajitas, y le vamos a aumentar esa información. Es por eso que nos sale ahí esa adicional. Entonces siempre tiene la capa base y luego vas incluyendo capas adicionales. Y si pones otra capa encima que muestre, por ejemplo, si ponemos un geopoint, creo que eso va a ser un desastre total, pero claro, nos va a salir, los puntitos van a salir por encima de las cajas. Entonces, como ves, vas incluyendo esas capitas y vas poniendo una encima de otra. Entonces creo que tiene más sentido utilizar un más que hacer un pipe, porque el pipe agarra toda la información que tiene antes del pipe, o sea, lo que está a la izquierda, y lo utiliza como la primera, ¿cómo se dice? El primer parámetro de la función que está a la derecha del pipe. Entonces, ggplot, por ejemplo, el primer parámetro de ggplot es data. Y es por eso que nosotros no definimos data, sino que simplemente decimos ping, pipe, ggplot, y entonces ggplot ya sabe que eso es su primer parámetro. Pero en este caso, nosotros no es que utilizamos esto como el primer parámetro, sino que lo utilizamos como base para la siguiente capa. Entonces yo creo que esa es la diferencia entre los dos, y por eso utilizan diferentes métodos de cómo poner todo junto. No sé si eso respondió tu pregunta. Sí, respondió. Y me surgió otra pregunta, qué pena. Ajá, sí. ¿No? Alargar tanto la sesión. Desde tu experiencia con tratamiento de datos, ¿cuáles son los mejores o los plots ideales para
poder comunicar información a través del análisis exploratorio de datos. Gracias. ¿Los paquetes te refieres? No, digamos a los histogramas, a los box plots. Eso como que depende de los tipos del tipo de información que estés tratando de comunicar. Dependen de tus datos. También depende un poco de quién es tu público. Porque quizás hacer por ejemplo, el gráfico de cajas, quizás no que está un desastre ahí, tanto punto. Aquí un gráfico de cajas, hay personas que ya están un poco más, que saben que comunica un gráfico de cajas, que tienen idea de cuál sería el rango de variabilidad de los datos que tienes, quizás tenga más sentidos para ellos, pero si lo muestras al público en general, la gente va a decir, no entiendo qué me quiere decir. Entonces, depende mucho de tus datos, del público, y de qué tan complicados quieres que sean. Por ejemplo, la vez pasada hicimos un gráfico, déjame ver si es que lo encuentro. Creo que lo tenía por aquí. Era un gráfico que básicamente mostraba los diferentes tipos de pájaros que se encontraban en baños, tenían como que unos baños para pájaros en Australia. Entonces utilizaron un gráfico que estaba súper, la verdad es que me encantó ese gráfico y lo traté de reproducir, pero un gráfico de barras hubiera sido más que suficiente para personas que están como que más al tanto de ese tema. Ay, creo que no la encuentro, déjame ver. Esto lo hice para otra, aquí lo encontré. Déjame mover esto. Por ejemplo, este de aquí, que eran los pájaros que se encuentran. Ahí está. Ay, no se ve muy bien. Bueno, pero acá está. Entonces tienes así un gráfico como este que se ve súper bonito, te está diciendo las especies que hay, te está diciendo el número de individuos que hay. Este pajarito simplemente representa la especie que es más común, que es este de acá. Pero un gráfico de barras normalito hubiera sido más que suficiente. O sea, como te digo, depende un poco de tu público, los datos y qué es lo que quieres comunicar. Ah, perdón, Alberto tiene una pregunta. Déjame, te activo el micrófono. No estoy. Ya la tengo activado. Ah, listo. Gracias. Disculpa, en una parte del código, cuando manipulaste la X para quitar los NA, lo hiciste en dos partes. Sí. Lo hiciste en la última parte. Bueno, esta partecita lo incluiste en la línea donde estabas modificando la X, pero también en la geometría del gráfico. Como ya lo habías declarado antes que no consideraba los NA, yo no sé si era necesario también volverlo a repetir en la línea de la geometría del gráfico. No, es Ahí me solo quedó. una vez. Es solo una vez. Ah, ok. Sí, no, es uno o lo otro. No son las dos al mismo tiempo. Básicamente, o lo haces de esta manera, en el que tienes aquí, pues este es un buen ejemplo. Por ejemplo, aquí le puse en el histograma que excluye los NA, poniendo NA.rm igual T de verdadero, bajo la geometría, pero acá le dije que excluya a los valores NA de esta columna y esa base de datos que la modifiqué, se la pasé al histograma. Y si notas acá el histograma ya no tiene ese NA.rm, sino que simplemente está así y ambos nos dan un mismo gráfico. Si regresamos a este es el gráfico con el NA.rm y este es el gráfico con el drop NA. Exactamente lo mismo. No vemos diferencia alguna. Si es lo uno u lo otro. Ok. Muchas gracias. Y también muchas gracias por estas sesiones que realmente son muy buenas para aprender siempre algo nuevo con ustedes. Los agradezco mucho. No, por nada. Gracias a ustedes por venir.
¿Y alguien tiene alguna pregunta adicional? Antes de cerrar, tenemos unos 10 minutos. No, parece que no. Listo. Entonces, eso es todo por hoy. Si se les ocurren preguntas adicionales, siempre nos pueden escribir. Pueden dejar mensajes en el canal de YouTube, por ejemplo, donde ponemos estas publicaciones. Se pueden comunicar por el Meetup o Twitter, como sea. Ustedes pueden comunicarse con nosotros. Listo, muchas gracias a todos por venir y en 2 semanas tenemos la siguiente sesión que va a profundizar un poco más en los modelos que vimos muy superficialmente hoy. Gracias a todos y buenas noches.